Muy buenas, hoy vamos a ver cómo se estudia la Tierra y cuál es la composición de la misma. Para ello vamos a seguir un guión que tenéis aquí reflejado en la pantalla. Por un lado vamos a ver cómo se estudia el interior terrestre. Para ello vamos a ver que existen como dos tipos de métodos, los llamados métodos directos y los indirectos. Vamos a ver qué papel juegan el estudio de los sismos y las ondas sísmicas para interpretar lo que ocurre dentro de la Tierra. Vamos a ver también cómo la temperatura nos da información para intuir de alguna manera cómo es la composición interna de nuestro planeta. También daremos un repaso muy somero a lo que son los meteoritos y luego vamos a parar un poco en lo que son las capas de la Tierra y ver más de puntillas lo que es la isostasia. Todo esto realmente son dos bloques fundamentales. Por un lado, el estudio de la Tierra, del interior de la Tierra, y por otro lado, las capas de la Tierra que habéis estudiado desde que sois chiquitillos. Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que son las formas de estudiar de forma directa, ¿no? Los llamados métodos directos de la Tierra. Un método directo son los métodos más sencillos, son los métodos que de forma clara te inducen a una información. Por ejemplo, si yo estudio o me voy al campo y empiezo a recoger materiales, yo de forma directa sé lo que estoy estudiando. Unos materiales determinados, pues me voy al campo al lado de mi casa y veo que está formada por estos materiales. Por tanto, esa es la composición de los materiales que constituyen pues la corteza en la zona de donde yo vivo, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis las fuentes fundamentales. Por un lado, las minas, es decir, si yo estudio una excavación donde se realiza la extracción de un determinado material, pues sé que ese material está presente en esa zona. Por otro lado, puedo estudiar de forma más profunda lo que son los sondeos, ¿no? Las minas suelen ser más superficiales y los sondeos son estudios más complejos, los que tienes que profundizar la tierra para sacar o extraer de allí materiales, ¿no? Por tanto, minas y sondeos son formas directas de estudiar el interior de la Tierra, ¿no? Luego tenemos los volcanes. Los volcanes de alguna manera escupen materiales del interior, eso es lo que se llaman los xenolitos, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo estudio los materiales que salen de los volcanes, puedo intuir lo que hay dentro de la Tierra, lógicamente, ¿no? Por tanto, estos son los métodos directos más claros. Minas, sondeos en profundidad y todavía más profundo lo que serían los volcanes, ¿no? Una perforación así famosa, pues tenéis aquí, fijaros, una perforación que puede llegar a más de 12 kilómetros, ¿no? En este caso, la perforación de Kola en el Culo Báltico, ¿no? Si nosotros queremos saber otras cosas, tenemos que recurrir a los métodos indirectos. Aquí tenéis un método indirecto, que es el método de la densidad, ¿no? A ver si yo soy capaz de explicarme y vosotros de seguirme, ¿vale? Si yo quiero saber la densidad de la Tierra, pues mirad la fórmula de la parte inferior de izquierda, densidad es igual a masa partido a volumen, lo sabéis desde primaria. Vale, pues el volumen de la Tierra, si considero a la Tierra como una esfera, pues puedo ponerle la fórmula, que se la sabéis también de chiquitillo. El volumen de una esfera pues sería 4 tercios de pi r cubo, donde r sería el radio de la Tierra que se conoce. Se conocen de hace mucho tiempo, triangulación, los marineros de tiempo inmemorial, ¿no? Pero si quiero saber la densidad de la Tierra, hemos dicho que es masa partido volumen. La masa de la Tierra, ¿cómo la sé? Bueno, pues la puedo saber por un juego de fórmulas que no es tan complicado. Mirad en la parte superior. Hay una fórmula que es la ley de gravitación universal. Dos cuerpos, que son todo el universo, se atraen por una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Eso es la ley de gravitación universal. Y eso es así, como ley, en todo el universo. Pero hay otra fórmula por ahí, que es la típica fórmula cuando he estudiado física newtoniana, que es fuerza igual a masa por aceleración, o lo que es lo mismo, fuerza igual a masa por gravedad. Es decir, aquí tenemos dos formas de representar la fuerza. Una, que es la ley de gravitación universal, esta fórmula de aquí. G representa
una constante de gravitación universal, que se conoce. M sería la masa de la Tierra, m pequeña sería la masa de un cuerpo cualquiera, y la d cuadrado, vamos a ver ahora, que puede ser el radio de la Tierra. Bueno, pues si nosotros igualamos estas dos fórmulas que tenemos aquí, F y F, es decir, masa por gravedad es igual a G por M partido de cuadrado, esto es lo que tenéis aquí en esta parte del razonamiento. Bueno, pues podemos simplificar un poco estas dos fórmulas, ¿no? M y M se eliminan, nos quedaría gravedad es igual a la ley de gravitación universal, la constante de gravitación universal, partido masa dividido por R al cuadrado. O lo que es lo mismo, despejando, la masa sería el radio al cuadrado por la gravedad partido por la constante de gravitación universal. Bueno, pues esta sería la masa de la Tierra. Esto es lo que me hacía falta, como ya he dicho al principio. Podemos sustituir esto de aquí en esta fórmula inferior. Densidad igual a masa partido volumen. Volumen lo conocíamos, sacamos de aquí, de la esfera, del volumen de la esfera. La masa la acabamos de sacar hace un momentito, la ponemos aquí y podemos de alguna manera simplificarlo todavía más. Sabemos prácticamente todo, sabemos el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, sabemos el valor de pi, sabemos el valor de R, que es el radio de la Tierra, y sabemos la constante de gravitación universal. Y esto nos da un valor que es 5,5 gramos partido centímetros cúbicos. ¿Vale? Hemos sacado, por lo tanto, el valor de la densidad de la Tierra, de toda la Tierra, ¿vale? De una forma empírica, en este caso con una serie de fórmulas que hemos sacado de ahí del saco de la física que hemos estudiado en la asignatura correspondiente. Sin embargo, si yo voy por el campo y empiezo a sacar, a estudiar diferentes tipos de minerales y rocas, y veo la densidad que tienen esos minerales y rocas, veo que la densidad de esos minerales y rocas que yo estudio en el campo, después de haber recorrido todo el globo terráqueo, veo que es de 2,7 gramos centímetros cúbicos. Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra. Tenemos por un lado 2,7 centímetros cúbicos, que es lo que yo he sacado después de ver la densidad de las rocas que nos vienen contando por todo el globo terráqueo, y luego, de forma teórica, he sacado un valor que es 5,5. Y hay un valor, una diferencia notable. 2,7, 5,5. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues tiene un significado importante. Si la densidad teórica de la Tierra, 5,5, y la densidad empírica, la que yo, digamos, estudio, de los materiales que recubren la Tierra, el 2 y pico, significa que dentro de la Tierra hay materiales mucho más densos que fuera. Ese es el razonamiento que tenemos que llegar. Es como si yo me encuentro por fuera de la clase un grupo de alumnos, 5 alumnos que tienen una media de la asignatura de 2,7. Sin embargo, la media total de la clase es 5,5. ¿Qué significa? Que dentro de la clase hay alumnos que tienen mucho más nota que los que están fuera. Ese es un poco el razonamiento, un poquito para andar por casa, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay un geólogo famoso que es Bicher, que tenéis aquí, que pensó que en el interior de la Tierra habría un material más denso. Y este material denso probablemente fueran metales, ¿no? Esto, sobre todo el hierro, ¿no? Y esa presencia de materiales como el hierro darían pie luego a pensar que la Tierra tiene un campo magnético, como lo tiene realmente, ¿no? Entonces ese es un poco el razonamiento, un método indirecto de ver el estudio de la densidad de la Tierra. Hay otros métodos, otros datos indirectos, como son, por ejemplo, el estudio de la temperatura. Nosotros sabemos que conforme vamos excavando, la temperatura de la Tierra es mayor, realmente aumenta 1 grado cada 100 metros, ¿no? Eso es lo que se llama gradiente geotérmico. Y esta gráfica, pues, es la que habría un poco en la Tierra. Cada X metros va aumentando la temperatura de la Tierra, pero es verdad que no continúa de forma progresiva hasta el infinito, no sería posible. Llega un momento que debido a la presión, los materiales, bueno, pues, no aumenta tanto la temperatura. Se va creando una asíntota, como tenéis aquí reflejado en la gráfica,
que llega alrededor de los 5.000 grados de temperatura, ¿no? Por otro lado, el magnetismo de la Tierra, bueno, pues también la Tierra actúa como una especie de dinamo inducida, ¿no? Que es dinamo, está producido por un fenómeno que es que el interior de la Tierra, como he dicho hace un momentito, es metálico, y alrededor de la Tierra hay un material que da un plástico que da vueltas, ¿no? Y eso genera un imán, ¿no? Fabrica un imán como el que podemos comprar en una ferretería, ¿no? Por lo tanto, la Tierra actúa como un imán y tiene unas ondas magnéticas que digamos, la envuelven, ¿no? Sabéis que la Tierra, como imán que es, tiene un polo magnético, un polo positivo y un polo negativo, un polo norte y un polo sur, que no coinciden con el polo geográfico de la Tierra. Hay una diferencia entre uno y otro, eso es importante también saberlo, ¿no? Y otra forma de saberlos o de intuir un poco la composición de la Tierra, cómo está constituida, son los meteoritos, ¿no? Nosotros podemos saber cómo están constituidos la Luna u otros asteroides que pueda ir por ahí en función de los meteoritos que nos llegan. Entonces, estudiando los meteoritos, puedes saber cuál es la composición de algunos de los materiales que pueda haber fuera de la Tierra o más allá de nuestro planeta, ¿no? Estos meteoritos son de muy diferente naturaleza, hay unos más abundantes que otros y bueno, pues tienen sus nombres, ¿no? Fundamentalmente en función de esa proporción que existe y en función de su composición, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos las condritas que están formados, bueno, pues la composición se parece al manto y la corteza de la Tierra, los sideritos que son formados por hierro y níquel, muy parecido a los asteroides que se llaman de tipo N. Bueno, pues eso, efectivamente, cada meteorito pues tiene una nomenclatura, ¿vale? Una de las herramientas que más información nos da sobre cómo es la Tierra por dentro son el estudio de los sismos, que es lo mismo, y de las ondas que producen esos seísmos. Un seísmo no es más que el efecto que produce una fractura en el interior de la Tierra. Es decir, debido a las presiones que se ejercen debido al movimiento de las placas terrestres, se producen presiones, se puede producir una fractura, esa fractura genera una onda y esa onda la que produce el terremoto, eso es lo que tenéis reflejado aquí. Donde se produce la fractura realmente es el hipocentro, donde digamos, se percibe ese terremoto en una población que se llama el epicentro, la superficie terrestre, y las ondas sísmicas se mueven en todos los sentidos. Aquí tenéis reflejado un poco cómo lo hacen. Hay varios tipos de ondas. Las ondas más importantes para lo que es el estudio de la Tierra son las ondas P, se llaman las ondas primarias, y las ondas S, las ondas secundarias. Las ondas P, si os fijáis, se desplazan igual que vibran las partículas de estas ondas, mientras que las ondas S, la dirección de las partículas es diferente al sentido, a la dirección de propagación de las ondas, son totalmente distintas. Las ondas P son más veloces, también longitudinales, y las ondas S son más lentas, además no se propagan por líquidos, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues esto, si nosotros nos fijamos, y esto es un estudio también de física, que no vamos a profundizar demasiado, pero es importante que lo sepáis. Vosotros sabéis lo que es la reflexión y la refracción, que dependen de una ley, que es la ley de Snell, la que tenéis reflejada en la parte inferior derecha, que depende del ángulo de incidencia de una onda. Es decir, yo tengo una onda y que va, se desplaza en un medio, por ejemplo en medio 1, y que quiere atravesarlo. Entonces tenemos una onda cualquiera, lo va a atravesar, y se produce dos posibilidades. Pues sufre una reflexión o una refracción. ¿De qué depende esa refracción? Bueno, pues depende, o esa reflexión depende del ángulo de incidencia, que es el ángulo I con respecto a la vertical. Y esto, bueno, pues queda reflejado aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de ese ángulo de incidencia y dependiendo de los materiales, que son muy importantes, el material que conforme el medio 1 y el medio 2, se va a producir
una diferencia en ese sentido que tenía la onda. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues aquí tenemos una refracción con un ángulo determinado y aquí tenemos otro con otro ángulo determinado. No obstante, de igual manera, se puede producir un fenómeno, que es este, que aquí se puede producir si el ángulo de incidencia de la onda es muy inclinado, se puede producir una reflexión, como en este caso. Bueno, pues eso es importantísimo. A lo mejor parece una chorrada lo que estoy comentando, pero es verdaderamente importante a la hora de enfrentarse al estudio de qué aportan las ondas sísmicas al estudio del interior de la Tierra, que realmente es como una ecografía. Aquí tenemos un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Si tenemos un terremoto, esas ondas sísmicas se transmiten en todos los sentidos y normalmente los sismógrafos están repartidos por toda la faz de la Tierra, prácticamente por todos sitios, ¿no? Y se puede hacer un estudio y ver que por toda esta zona se perciben las ondas P y las ondas S. Lógicamente, cuanto más cercano estés al epicentro, más rápido se reciben, más pronto se reciben las ondas P y las S. Y conforme tú te alejas más, pues se reciben posteriormente. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Toda esta zona se reciben las ondas P y las ondas S. Pero luego hay una zona del globo terráqueo que no se reciben ninguna de las dos. Es la zona que se llama la zona de sombra. Y otra zona, que es la que tenéis aquí, que es la que solamente se reciben las ondas P, pero no las S. ¿Qué nos hace o qué nos induce a pensar esto conforme a lo que acabamos de decir hace un momentito de refracción de las ondas? Bueno, pues aquí se produce un fenómeno que es, pues no va recto, ves que tiene unos ligeros, como un abombamiento, ¿no? Al atravesar el interior de la Tierra, las ondas lo que sufren son cambios de dirección, por lo que hemos dicho antes. Y esta zona de sombra lo que nos indica es que hay una zona determinada del globo terráqueo por dentro que es líquida, porque las ondas S no se transmiten por medios líquidos. Bueno, pues esto, que entiendo que es complicado de aprender ahora y que tiene una base física enorme, nos da pie a ver o a hacer una radiografía de lo que sería la Tierra. Aquí tenemos un poco esa información que nos aportan. Vemos cómo se transforman o cómo se desplazan las ondas y vemos que conforme esta es la profundidad de la Tierra y esto es la velocidad de las ondas. Vemos ondas S y las ondas P. Las ondas S, en los primeros kilómetros conforme se van introduciendo en la Tierra, vemos que sufren un incremento de velocidad en muy pocos kilómetros. Vemos aquí que de pronto de 3 pasa casi a 5 kilómetros por segundo. Luego, pues de igual manera, se va incrementando de forma progresiva. Aquí hay un aumento también importante y luego incrementándose muy poco a poco hasta que de pronto dejan de transmitirse. Esas ondas S. Las ondas P todavía más pronunciadas. Tenemos que sube de 5 a 8,5 en este tramo, en los primeros kilómetros de la corteza terrestre, y luego de igual manera hay alguna variación progresiva, un cambio más drástico a los 670 kilómetros, otra progresión, se va incrementando la velocidad hasta que hay una bajada muy notable a los 2.900 kilómetros de profundidad. Las ondas P siguen desplazándose a una velocidad que va de 8 más o menos, incrementándose casi a 10, aumenta a 11 aquí en este punto clave, que es a 5.000 y pico de kilómetros, y luego ya no hay incremento de la velocidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues conforme lo acabamos de decir hace un momento, las ondas cuando pasan de un medio a otro sufren cambios en la velocidad de desplazamiento. Esto es lo que indica esos cambios que estamos viendo aquí. Si en esta zona hay un incremento de la velocidad de la onda S de 3 a 5 casi, significa que hay un material totalmente diferente. Esto se refleja aquí clarísimamente. Este cambio de aquí significa que el material, digamos, primero, lo vamos a encontrar en los primeros kilómetros de la corteza,
es de una naturaleza completamente diferente a lo que hay después. Eso es lo que nos va a indicar esta zona. A partir de aquí se establece lo que se llaman perdón, las llamadas discontinuidades. Una discontinuidad no es más que una frontera entre dos partes de la Tierra, que separa dos espacios diferentes de la Tierra. Y en función de esto encontramos tres fundamentales, hay otros más, que es la discontinuidad de Moravec, la discontinuidad de Gutenberg y la discontinuidad de Lehmann, que son las tres más importantes. A partir de aquí yo puedo hacer un corte de la Tierra y ver cómo es, en este famoso quesito que también estudiamos desde chiquititos, ¿no? La discontinuidad de Moravec que tenéis aquí es entre los 25 y 70 kilómetros, la primera que encontramos, en la corteza terrestre, pero la corteza oceánica es menos profunda, entre 5 y 10 kilómetros, ¿no? Bueno, pues es esta que tenemos aquí. Es un material muy distinto la que separa la corteza más cercana de lo que está debajo, ¿no? A partir de aquí aparece la discontinuidad de Gutenberg, mucho más profunda, 2.900 kilómetros. Entonces tenemos una zona teóricamente homogénea de los 70 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, ¿no? Y eso separa el manto, es esta zona de aquí, del núcleo externo de la Tierra, ¿no? En esta zona la velocidad de las ondas P cae a lo bestia, lo hemos visto hace un momentito, ¿no? Y las ondas S es que dejan de propagarse. Eso es porque es un material líquido. Y luego la discontinuidad de Lehmann, que está ya a 5.150 kilómetros de profundidad, que es la que separa el núcleo externo de interno, siendo esta parte sólida y esta parte externa líquida. Bueno, pues a partir de aquí nosotros estudiamos lo que se llaman, bueno, vemos cómo es la Tierra. Y hay dos formas de hacer el estudio de la Tierra, lo que se llaman las unidades geoquímicas. Si yo estudio la composición química de la Tierra, pues voy a hacer esta clasificación en esas capas fundamentales. La corteza, el manto y el núcleo. Dentro de la corteza continental y la corteza oceánica. No son iguales materiales. Hemos dicho que esta es la forma, cuando hablamos de unidades geoquímicas, es la forma de estudiar la composición de la Tierra en función, la estructura de la Tierra en función de su composición. Entonces tenemos la corteza continental, que tiene entre 25 y 70 kilómetros, muy heterogénea, poco densa, y la edad de la roca entre 0 y 400 millones de años. Si vamos a la corteza oceánica, es mucho más fina, menos profunda, 5 a 10 kilómetros, mucho más delgada, también más fina hemos dicho, y luego es más densa, no mucho más densa, pero es más densa que la corteza continental. Si antes tenía 2,7 gramos centímetro cúbico, ahora tiene 3. Y en este caso, las rocas son más nuevas, son más modernas. Antes teníamos entre 0 y 400 millones de años y ahora tenemos entre 0 y 180 millones de años. Por lo tanto, tenemos la corteza, lo más externo. Profundizamos un poquito y vamos al manto. Y el manto, pues, hasta los 2.900 kilómetros. Es una capa importante, el 83% del volumen total de la Tierra, y es una densidad mayor. Conforme vamos descendiendo la Tierra, va aumentando la densidad. La parte superior tiene 3,3 gramos centímetro cúbico, pero la densidad de la parte inferior del manto es 5,5. Se incrementa también notablemente. Y ya pasamos a lo que sería el núcleo, a partir de los 2.900 kilómetros, es el 16% del volumen y tiene una densidad todavía mayor. Estamos hablando de 13 gramos centímetros cúbicos y está formado por una aleación de níquel y hierro, el famoso NiFi. Si nosotros nos fijamos en cómo es la naturaleza, el movimiento de esa zona, se hablan de unidades dinámicas, ¿no? Y eso es importante, estamos hablando de unidades dinámicas, por lo tanto, para saber cómo es la Tierra, pero nos estamos fijando en otra cosa, no en la composición química, sino cómo se comporta, que es distinto. Bueno, pues en función de cómo se comporte esas capas de la Tierra, vamos a encontrar 4 o 5 capas diferentes. La litosfera, la astenosfera, la meso y el núcleo externo e interno. Esto casi es común con lo anterior, pero esta parte sí hay ligeras diferencias. La litosfera es la parte más externa, sin duda ninguna, es rígida, de 50 a 100 kilómetros de espesor, y no es igual si es litosfera oceánica o litosfera continental. La litosfera oceánica es más fina, la litosfera continental es más gruesa. La astenosfera está debajo de la litosfera.
es más plástico, ocupa hasta los 670 kilómetros y es un material en estado, bueno, pues sólido en principio, ¿no? Hay unas corrientes que se llaman corrientes de convección que de alguna manera dotan de movimiento a esa zona, que es lo que va a producir la deriva de las placas litosféricas, ¿no? Que lo vamos a estudiar en lecciones posteriores. La mesosfera es una capa que está debajo de la astenosfera y ahí sí es un material mucho más plástico, ¿no? Es un material que tiene una capacidad de movilidad mayor que la anterior y en la que favorece, por unas corrientes de convección, esos movimientos que decíamos hace un momentito. Y por debajo de ella aparece el núcleo, un núcleo externo que es, hemos dicho que es líquido, mientras que tenemos un núcleo cristalizado, un núcleo de hierro profundo y que es la parte más interna de la Tierra. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Aquí tenemos reflejado exactamente lo mismo, ¿no? Según la estructura geoquímica, por lo tanto, sería la que tenemos aquí, que es corteza, manto y núcleo, con las profundidades que acabamos de decir hace un momentito. Dentro de la corteza, corteza continental y oceánica, el manto superior e inferior y el núcleo exterior e interior. Y luego, debido a esa diferencia de materiales, aparecen las discontinuidades. Las más famosas hemos dicho Moravicik, alrededor de los 60 kilómetros, la de Gutenberg, 2900, y hay otras más. Aquí tenéis la de Conrad, Repetti y la de Wicher, que es la que separa el núcleo. Y por otro lado, la estructura dinámica que hemos dicho, que sería la litosfera, la parte más externa, que tiene una parte que está por debajo, se llama la astenosfera, que es más fluida, la mesosfera, que es, fijaros la composición, que es totalmente diferente. La litosfera queda sólida, formada por mucho sílice y oxígeno y hierro fundamentalmente, la astenosfera más fluida. Empiezan a aparecer sustancias como los olivinos, los piroxenos, más típicas de zonas profundas, y luego zonas en la endosfera que tenemos materiales metálicos, en principio viscoso o líquido, y eso, el níquel y hierro asociado con azufre y carbono, formando una masa sólida en el interior de la Tierra. Estos son los minerales que lo forman: granitos y basaltos en la parte litosférica, la peridotita típica de la mesosfera y los metales que son típicos de la endosfera. Son totalmente diferentes. Bueno, pues estas estructuras lo que da es un carácter dinámico de la Tierra que veréis en lecciones posteriores, ¿no? La Tierra, placas litosféricas, ya sean oceánicas, ya sean continentales, van chocando unas con otras. Y ese choque o ese rozamiento produce fenómenos que son dramáticos. Son los terremotos, son los volcanes y son todos los pliegues, fallas que podemos ver en el relieve que conocemos. Eso es posible gracias al material que está formado en la astenosfera, ese material plástico que permite corrientes de convección. Y esas corrientes de convección hacen que puedan moverse esos materiales enormemente pesados que están en la parte superior. Hay un concepto, igual que hay movimientos horizontales, como hemos dicho, esos desplazamientos de continentes pues, en sentido horizontal, hay movimientos en vertical. Eso son lo que se llama los movimientos isostáticos. El ejemplo que se pone siempre es como un corcho, ¿no? Si yo pongo un material de corcho, un barco, en un líquido, y yo pongo una pesa encima, eso hace que se hunda ese corcho. Si yo quito la pesa, ese corcho sube. Bueno, pues el mismo mecanismo va a ocurrir en la astenosfera. Nosotros podemos considerar que esta placa que tenemos aquí reflejada en la diapositiva, una cordillera, está flotando sobre la astenosfera. Esto es lo que se llama placa continental, sería una litosfera continental, ¿no? Bueno, pues hay una cordillera. Si yo erosiono la cordillera y quito material de esa cordillera, la cordillera sube, se eleva. Si yo deposito material en esa cordillera, la cordillera baja. Ese movimiento de sube y baja de la placa litosférica sobre la astenosfera es lo que se llama isostasia. Por lo tanto, dos movimientos de las placas, una en sentido horizontal y otro en sentido vertical. Bien,
Esto es lo que hemos visto, por lo tanto hemos visto los métodos para estudiar el interior de la Tierra, métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos, pues sondeos, volcanes. Los métodos indirectos, pues las ondas sísmicas fundamentalmente, la densidad de la Tierra, el campo magnético o los meteoritos, que eso se puede mostrar las discontinuidades con los tres fundamentales que hemos dicho, Moravec, Gutenberg y Lehmann. Después de ese estudio de la Tierra por métodos directos e indirectos, vemos que la Tierra puede presentar o bien unidades geodinámicas, corteza, manto y núcleo, o bien unidades dinámicas según nos fijemos en la composición química, unidades geoquímicas, o en el comportamiento de esas unidades, que son las que tenéis en unidades dinámicas, litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo, bloque interno. Muy bien, pues eso es todo por hoy, espero que os haya interesado.